días o buenas noches. Aquí en este canal Información Económica le traigo noticias cortas del día martes 23 de mayo de 2023. La primera noticia lo tenemos en Estados Unidos, que nos dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, terminaron el lunes una reunión sin llegar a un acuerdo sobre cómo elevar el límite de endeudamiento del gobierno de 31,4 billones de dólares y seguirán hablando a solo 10 días de una posible suspensión de pagos que podría hundir la economía estadounidense. El presidente demócrata y el principal republicano del Congreso ha tenido dificultades para avanzar, ya que McCarthy presiona a la Casa Blanca para que acepte recorte de gasto en el presupuesto que Biden considera extremos, y el presidente impulsa impuestos a los ricos que la oposición rechaza. La noticia sigue en Estados Unidos, que nos dice que el Banco Mundial presionará para obtener más donaciones y nuevo capital de sus países miembros en un momento en que está elevando el apalancamiento de su balance para aumentar los préstamos destinados a responder al cambio climático y otras crisis mundiales, declaró el martes su director gerente de operaciones. Ana Vejerde declaró en una entrevista que el Banco Internacional recabará el apoyo de donantes para un nuevo mecanismo de crisis destinado a los países más pobres que se enfrentan a crisis mundiales superpuestas, entre las que se incluyen graves fenómenos climáticos. La noticia salta a Argentina, que nos dice que el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció este lunes un acuerdo con las entidades bancarias públicas y privadas de capital nacional para aumentar hasta un 30% el límite de compras con tarjetas de crédito, una medida destinada a impulsar el consumo, la inversión e intentar para paliar el alza inflacionaria y la sequía del país. También se incrementará un 22% los márgenes de compra en un pago con crédito y otro 25% en el adelanto en las cuentas corrientes destinadas a las empresas micro, pequeña y mediana empresa, MIPYMES de Argentina. Luego la noticia pasa por Ecuador, que nos dice que el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, emitió este martes un decreto ley para el fomento de las inversiones y el desarrollo de zona franca en el país, que incluye la liberación de impuestos para impulsar la promoción de mercados libres. Este es el segundo decreto ley emitido por Lasso después de que el pasado 17 de mayo firmara la denominada muerte cruzada, una figura constitucional que permitió al mandatario disolver la Asamblea Nacional o Parlamento, llamar a elección anticipada y gobernar por decreto hasta que sea sustituido en el cargo. La noticia salta a Europa, que nos dice que el Producto Interno Bruto PIB de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se aceleró ligeramente en el primer trimestre de este año con un crecimiento del 0,4% después del 0,2% que había constatado en los 3 últimos meses de 2023. La OCDE, que publicó hoy esta estadística, hizo notar en un comunicado que la progresión de la actividad se ha mantenido a un ritmo débil desde el primer trimestre de 2022, que fue causado cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Entre los países del G7, los mayores avances del PIB entre enero y marzo fueron los de Canadá con un 0,6% después de haberse estancado entre octubre y noviembre, Italia con un 0,5% tras un menos 0,1% y Japón con un, creo que queda con un 0,1 tras un 0,0%. La noticia sigue en Europa, que nos dice que el Reino Unido evitará entrar en recesión en 2023 y se espera que su economía mantenga un crecimiento positivo, indicó este jueves el FMI en una actualización sobre las perspectivas para el país. No obstante, el organismo admitió que la perspectiva de crecimiento para el Reino Unido es moderada, al estimar que el alza se situará este año en un torno al 0,4%. El pasado abril, el FMI había estimado la producción económica del Reino Unido podría sufrir una contracción del 0,3%. La noticia sigue en Europa, en Londres especialmente. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo el martes que el Banco Central tiene grandes lecciones que aprender, con una inflación que sigue siendo de 2 dígitos y unos precios de los alimentos que suben al ritmo más rápido desde la década de 1970.
que creo que hay grandes lecciones sobre cómo aplicamos la política monetaria ante choques muy fuertes, dijo Bailey a los miembros del Parlamento en una sesión de preguntas y respuestas dominada por cuestiones sobre la incapacidad del Banco de Inglaterra para prever la magnitud del incremento de la inflación. La noticia sigue en Europa. Dice que la Unión Europea desembolsó este martes otros 1.500 millones de euros en ayuda para que Ucrania pueda cubrir sus necesidades financieras inmediatas, como el pago de salario y pensión o el mantenimiento de los servicios públicos. El pago efectuado por la Comisión Europea es el cuarto dentro del paquete de ayuda macrofinanciera de la UE para Kiev en 2023, que asciende a un total de 18.000 millones de euros, de los que tras este desembolso ya se han entregado 7.500 millones. Y la noticia sigue en Europa, que nos dice que el Banco Central Europeo tendrá que subir las tasas de interés varias veces más y después deberá mantenerla estable durante algún tiempo antes de que la inflación esté totalmente controlada, dijo el martes el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. El BCE ha subido la tasa un total de 375 puntos básicos desde el pasado mes de julio y ha prometido un mayor endurecimiento monetario para combatir el crecimiento desbocado de los precios. Pero la mayoría de la autoridad de organismo coincide en que el Banco Central se encuentra ahora en la fase final del endurecimiento tras la subida de tipos más rápida de sus 25 años de historias. Bueno, eso sería toda la noticia de hoy, martes 23 de mayo de 2023. Denle like y suscríbete para nuevas notificaciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye.